Bueno, el dinamismo de la economía en el tercer trimestre del año se dio más o menos como estaba previsto. Algunos de ustedes recordarán que en la emisión de Red Más Noticias de esta mañana decíamos que muy probablemente la cifra que iba a anunciar el DANE iba a ser de una contracción del 9%. Pues así fue, tal cual, contracción en el tercer trimestre del 9%. Una cifra, por supuesto, mala. Imagínense una economía contrayéndose al 9%, pero no tan mala comparada con el segundo trimestre, cuya caída fue ya no del 15,2%, cifra que teníamos todos en mente, sino del 15,8%. ¿Qué hizo el DANE? Corrigió la contracción del segundo trimestre, resultó siendo peor de lo que se había pensado, y de ahí, del 15,8% negativo al 9% negativo, pues las cosas van mejorando un poquito. Y desde esa perspectiva, pues la noticia no es tan mala. Dentro de ese crecimiento del 9%, del menos 9%, contracción del 9%, hubo dinamismos dispares entre los sectores. A estas alturas, la industria está teniendo una recuperación con paso muy firme. Cuando uno hace sumas y restas, la industria ya está más o menos al 90% de la actividad que tuvo en 2019, en el mismo trimestre de 2019. El comercio está más o menos al 80%, industria al 90%, comercio al 80%, construcción está por debajo del 75%. Si bien ha habido buen dinamismo en edificaciones y algún dinamismo adicional en infraestructura, hay otro tipo de infraestructura relacionada con la minería que se ha rezagado y eso ha hecho que se quede muy atrás la recuperación de la construcción. Y en ese contexto lo que mucha gente se pregunta es, bueno, ¿y al final del año qué va a pasar? ¿Se van a cumplir los pronósticos que ha establecido el gobierno? Y aquí hay dos pronósticos que hay que tener muy presentes. El primero, hace apenas una semana dijimos en este noticiero, el gobierno corrigió sus proyecciones para este año para una caída entre el 6 y el 7%, es decir, 6,8% en concreto. Pero fuera de eso hay otra proyección cuando se proyectan las cifras fiscales del gobierno para el año entrante, que era una caída del 5,5%. Para el año completo, 5,5% en cifras fiscales, 6,8% en su corrección del año pasado. Pues con este dato del tercer trimestre se necesitaría que la economía se contrajera a menos del 5%, acuérdense, venimos de 15,8 a 9, se necesitaría que la corrección en el último trimestre fuera a menos del 5% para alcanzar las proyecciones del gobierno, algo muy difícil de lograr a estas alturas. De cualquier manera, seguimos con una recuperación firme, pero lenta, desigual entre sectores y un poquito incierta en la medida en que no sabemos qué va a pasar con la pandemia regionalmente, aunque cada vez más los indicios señalan que no habrá cuarentenas generalizadas. Ojalá así sea.